Si alguno tiene alguna pregunta o comentario antes de que iniciemos sobre la tarea o alguna duda, con mucho gusto. Este, bueno, si no, entonces vamos a empezar hoy les voy a compartir mi escritorio y vamos a empezar con, este, viendo árboles de decisión. Ok, muy bien. Hoy vamos a estudiar una de las técnicas más conocidas en estos de modelos predictivos que son los árboles de decisión. Muy conocida porque los resultados son bastante buenos y además tienen la gran ventaja de que permiten generar reglas, lo cual es muy importante. Entonces, para determinar si alguien cumple o no la característica, para determinar, por ejemplo, si alguien va a pagar un crédito o no lo va a pagar. Y a veces, aunque el modelo en general no sea muy bueno, puede ser que uno logre encontrar reglas que sí lo son, para determinar que alguien no va a pagar o que sí va a pagar, o que si algo va a ser fraude o no va a ser fraude, etcétera. Entonces son modelos muy buenos. Los árboles de decisión fueron, el padre de los árboles de decisión es el profesor Jerome Friedman de la Universidad de Stanford. Hay un libro muy famoso de él, que es donde está toda la teoría de los árboles de decisión, bastante dificilito de leer y pesado matemáticamente. Eh, eh, y él mismo es quien programó todo lo que está detrás de R para hacer árboles de decisión. Hay un paquete que es el que usa Reitel y el que vamos a usar después, que se llama RPart. Y el RPart fue programado por el mismísimo Jerome Friedman. Él programó todo eso en Fortran y después esos códigos fueron integrados a R. En R, como vamos a ver en el tercer curso, uno puede empotrar códigos de Fortran o de C y viceversa, también se puede hacer. Bueno, muy bien, entonces empezando con los árboles de decisión. Los árboles de decisión son también un modelo de clasificación, un modelo de aprendizaje supervisado, en donde, igual que en las máquinas vectoriales de soporte, tenemos que tener la tabla de aprendizaje, la tabla de testing, generar el modelo a partir de la tabla de aprendizaje, valorar el modelo en la tabla de testing y si no funciona bien, recalibrar y así sucesivamente hasta que tengamos un modelo aceptable para aplicarlo en los nuevos individuos. ¿Okay? En el próximo curso, en la última semana, vamos a estudiar una cosa que se llama selección de modelos, calibración y selección de modelos. Ya ustedes lo hicieron un poquito en la tarea anterior, pero un poco artesanalmente. Después vamos a ver que uno puede automatizar la calibración y la selección del modelo, ¿verdad? Porque es una tarea que a mano, como ustedes ya pudieron ver en la tarea, se puede volver un poquito tediosa. Bueno, un problema de clasificación, ya ustedes saben, es aquel que asigna a cada individuo de la tabla de datos una clase. Hoy vamos a estudiar una función de clasificación que se llama los árboles de decisión. Entonces tenemos que tener una tabla de aprendizaje y una variable discriminante como esta que ya habíamos visto en el ejemplo de scoring, si alguien es buen o pagador o no, y la tabla de testing, y también tenemos nuevos individuos, eso sí, todos con el mismo formato en la tabla de datos. Bueno, vamos a empezar explicando los árboles de decisión. Primero les voy a explicar este árbol de decisión que ya fue creado a partir de esta tabla. Luego les voy a explicar cómo se creó. Por ahora lo que nos interesa es ver qué significa el árbol. Entonces, generalmente los árboles de decisión, eh, por el algoritmo de CART, que quiere decir clasificación and regression trees, que es el algoritmo que inventó Friedman. Por ahí, Marianela, ¿cómo está? Veo que ya se integró. Si alguno tiene el micrófono abierto, si por favor lo cierran, se está metiendo algún ruido. Bueno, un árbol de decisión generalmente, en la mayoría de los casos son binarios, porque si no el algoritmo se volvería demasiado complejo. Lo primero que uno debe ver cuando uno tiene un árbol de decisión, y tiene que ver mucho con lo que me preguntaba Eric Dennis antes de la clase, es cuál es la primera variable que yo debo escoger, la que mejor clasifica. En este caso se escoge el reembolso.
por una razón que más adelante les voy a explicar. Entonces, el reembolso, aquí se hace una regla. Bueno, primero les voy a explicar de qué se trata esta tabla de aprendizaje. Esta es una tabla de la gente que trata de evadir el fisco. Sí es que trató de evadir el fisco, trató de hacer fraude y no, es que no, lógicamente. Entonces, reembolso, esto es una tabla de datos de Estados Unidos, es la gente que devuelve dinero, que devuelve impuestos. Si fuera en Costa Rica, todo esto sería no. Nadie devuelve nada. Pero allá sí, no hay gente que devuelve dinero. Estado civil, soltero, casado, divorciado, ingresos anuales, $125,000, $100,000, etc. Esas son las variables. Entonces, bueno, si una persona hace reembolso, lo primero que nos dice este árbol de decisión es que de fijo no hace fraude. Ok, entonces ahí ya tenemos una regla. Si no hace reembolso, no hace fraude. Si sí hace reembolso, no hace fraude. Si no hace reembolso, entonces la segunda variable que mejor discrimina es estado civil. Y si estado civil es casado, entonces no hace fraude. Ok, pero si estado civil es soltero o divorciado, entonces como tercera opción usa ingresos anuales. Si ingresos anuales es menor a $80,000 al año, entonces no hace fraude. Pero si los ingresos anuales son mayores a $80,000, sí hace fraude. Entonces aquí tenemos unas reglas. Por ejemplo, ya tenemos una regla para encontrar a quienes hacen fraude. Los que no hacen reembolso, son solteros o divorciados y ganan mayor a $80,000 al año, tienen alta probabilidad de estar haciendo fraude. ¿Ok? Y todos los demás tienen alta probabilidad de no estar haciendo fraude. Bueno, ahora aquí el gran tema es, ¿en qué orden se escogen las variables? ¿Por qué en ese orden? ¿En qué orden, por ejemplo, se separó esto? ¿Por qué soltero y divorciado a un lado y casado al otro? ¿Por qué no solo soltero aquí, casado y divorciado acá, por ejemplo? ¿Cómo se partió esto en $80,000? ¿Por qué no en 100,000 o en 60,000? Bueno, eso es lo que les voy a explicar ahora. Bueno, a partir de la tabla de aprendizaje, cómo el método construye el árbol. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, porque este método requiere un poquito de detalle. Bueno, ¿sí? Una pregunta, ahí a la hora de que define no, sí en las ramas, Sí. ¿define una probabilidad o es simplemente no, sí, categóricamente? Muy buena pregunta. Aquí es no o sí categóricamente. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, este no podría ser que no sea un 100% no aquí. Si no, podría ser que aquí hay una probabilidad. 95% de no y 5% de sí quedan en este nodo. Puede ser que no quede completamente puro, usando un concepto que vamos a ver ahorita más tarde. Lo que pasa es que al ser gran mayoría de no, decimos que los que están aquí son no. Pero esa probabilidad en efecto puede ser que no sea tan binario, sino que aquí hay una probabilidad. Y aquí también, digamos, en este sí, puede ser que aquí el 90% son sí y el 10% son no. Pero como la mayoría nos tira, quien cumple esta regla, entonces en un 90% de probabilidad de que haga fraude. Entonces sí se puede determinar esa probabilidad. Muy buena pregunta, Eric, ¿sí le queda claro? Ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo Reitel determina esas probabilidades. Incluso aquí no están, pero Reitel las calcula y R en general. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, dado entonces un nuevo individuo como este, ¿qué es lo que se hace? Para saber si es fraude o no, pues se pasa por el árbol, vean. Viene el reembolso, primera variable. Como es no, se viene por este lado. Luego se prueba con estado civil. Como estado civil es casado, se viene por este lado del árbol. Entonces, a este registro le asignamos que la probabilidad más alta es de que no esté haciendo fraude. ¿Ok? Entonces le asignamos un no a este registro. Muy bien. La mayoría de los algoritmos, como estos que hemos visto, usan una lógica que se conoce como top-down, de construir el árbol de arriba hacia abajo. Ese se conoce como el algoritmo de Hunt. Nosotros en particular vamos a usar un algoritmo que se llama CART.
CART, que viene de Classification and Regression Trees, que es el algoritmo de Friedman, que es un algoritmo Hunt, pero con algunas particularidades. Bueno, estos algoritmos se basan en la siguiente idea. Si todos los registros de un nodo pertenecen a la misma clase, entonces T es un nodo hoja y se termina. Por ejemplo, si todos los nodos ya son no, ahí para el algoritmo. Si no todos, eso es lo que se llama ser totalmente puro. Un nodo es totalmente puro. Si todos son no o todos son sí. Si todos son fraude o todos no son fraude. Hablando de ese ejemplo. Si todavía el nodo no es 100% puro, entonces se escoge otra variable o atributo para dividir nuevamente el nodo, hacer un split y tratar de hacerlo puro. Y el algoritmo sigue aplicándose hasta que todos los nodos sean puros o sean puros, casi puros, con algún criterio, o hasta que el tiempo de ejecución haya terminado. Ok, vamos a ir viendo esto con más detalle. Vean cómo funciona el algoritmo Hunt. Les voy a explicar acá un ejemplo de cómo se construyó el árbol que vimos antes. Entonces pónganle atención a este ejemplo que es el que explica bastante. Bueno, primero vamos a escoger la variable reembolso. Ahorita les explico en las siguientes filminas por qué escogimos primero el reembolso. Pero bueno, asumamos que la que mejor funcionaba al principio era el reembolso. Ok, si escogemos reembolso y vemos que el reembolso es sí, vean que todos los sí en reembolso son no en fraude. Sí en reembolso, no en fraude. Sí en reembolso, no en fraude. Entonces, eso desaparece. Estos que les cayó esto verde encima. Porque todos los que son sí en reembolso no han hecho fraude. Entonces aquí tengo un nodo puro. Entonces ya aquí termina el algoritmo en este lado, porque ya todos son no fraudes. Ok, ahora estamos en el lado de los no. Ven que ahora todos son no en reembolso. Ok, todos son no. Entonces voy a escoger como siguiente variable estado civil. Luego vamos a ver por qué estado civil. Y estado civil voy a poner a la izquierda los solteros y divorciados y a la derecha los casados. ¿Por qué los casados a la derecha? Porque fíjense que todos los casados tienen no he hecho fraude. Los casados que quedan vivos en el algoritmo, por decirlo así, porque estos verdes ya desaparecieron del partido. Entonces, todos los casados son no. Entonces aquí me queda un nodo puro. Todos los casados son no. Y esos salen de jugar en este momento. Ok, ahora me quedan solteros y divorciados. Entre los solteros y divorciados, y solo me queda la variable ingresos anuales. Aunque como vamos a ver más adelante, una variable puede jugar 2 o más veces en un árbol. Pero bueno, digamos que ahora va a jugar solo ingresos anuales. Entonces ingresos anuales se partió en 80K, en $80,000. ¿Por qué? Porque todos los mayores a $80,000 sí hicieron fraude. Y todos los menores a $80,000 no hicieron fraude. Entonces aquí llegué a dos nodos completamente puros y el árbol fue terminado de construir. Fíjense que este 80,000 pudo haber sido 70,000 o pudo haber sido 75,000. Sin embargo, se escogió 80,000, que es el centro. Entonces ya tengo un nodo y aquí termina el árbol, porque todos los nodos hoja, todos los del final del árbol son nodos 100% puros. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿qué pasaría si se le acaban las variables y sus nodos no son puros al final? Ah, muy buena pregunta. Vuelven a entrar las que ya habían jugado. ¿Por qué puede volver a entrar una variable que ya había jugado? Uno puede decir, ¿por qué? Si ya ella hizo todo lo que tenía que hacer. No, porque está sobre otra partición de datos. Puede ser que el reembolso pueda ser importante en estos aquí. Pudiera ser que ella todavía puede aquí clasificar. Entonces sigue así. Aunque también tengo que responder lo siguiente. No necesariamente siempre se puede llegar a nodos puros. O sea, no hay un teorema matemático que diga que esto siempre llega a nodos puros. Y llega a los nodos lo más puros posibles. O sea, puede ser que yo me tenga que conformar aquí ya y ni modo. 90% de una clase y 10% de otra. Entonces, lo más puros posibles. Pero sí, una variable, ahora vamos a ver más adelantito que una variable puede volver a entrar también para tratar de purificar más lo que queda.
Ujú. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a ir viendo más ejemplos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, aquí respondo un poco lo que me preguntan. Dice cómo aplicar el algoritmo Hunt. Por lo general se lleva a cabo de manera que la separación que se elige en cada etapa sea óptima de acuerdo a algún criterio. Sin embargo, puede no ser óptima al final del algoritmo, es decir, no se encuentra el árbol óptimo como un todo. Aún así, este enfoque computacional es eficiente y muy popular. Esto es interesante, un poquito complicado, pero yo separo cuando estoy en un nodo óptimamente para este nodo, pero eso no necesariamente el árbol que queda al final, pudo haber otro árbol mejor si yo escogía otra clasificación acá o otra variable, otro orden de variables. Sin embargo, el algoritmo es así y no garantiza tener el árbol, el mejor árbol que exista. Pero tener el árbol mejor posible podría ser computacionalmente demasiado caro, entonces por eso es que no se hace. Ok, utilizando el enfoque de optimización aún se tiene que decidir tres cosas muy importantes. ¿Cómo dividiremos las variables? ¿Qué variables o attributes, como se dice en inglés, utilizar y en qué orden? Okay, ¿qué criterio utilizar para seleccionar la mejor división? ¿Cuándo dejar de dividir? Que tiene que ver con lo que me acaban de preguntar, es decir, ¿cuándo el algoritmo termina? Entonces vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Cómo dividiremos las variables? Se tendrá en cuenta solo divisiones binarias, tanto para predictores numéricos como para los categóricos. Esto se explica más adelante, esto es el método CAR. Por cierto, este método solo funciona para variables, este, bueno, no, sí se puede aplicar para variables cuantitativas. Él las hace cualitativas internamente. Pregunta 2. ¿Cómo saber que la clasificación es óptima? Vamos a usar una cosa que se llama el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Ahora vamos a ver más adelante. La pregunta 3 es difícil de responder. ¿Cuándo dejar de clasificar? Hay algoritmos que llegan hasta el final del árbol, hasta lo más abajo que se pueda, y después podan. Eso viene de la poda de árboles, para los que son de los lugares agrícolas. Es decir, cortan ramas. Eh, y otros algoritmos paran en cierto momento. ¿Okay? Ahora vamos a ver que el algoritmo de CART hace podado. Él hace podado. Es decir, hay ramas que quedan que son un poco tontas, entonces las corta. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, solamente se usarán divisiones binarias. Por ejemplo, aquí si tengo tipo carro, hay deportivos de lujo y familiar. Entonces las voy a dividir así, deportivo, lujo, familiar, o podría ser deportivo y aquí familiar y lujo, la que mejor convenga. Ahorita vamos a ver por qué. Pero siempre binarias. No vamos a hacer clasificaciones en tres ramas, se vuelve muy complicado. Y en las ordinales, en la división siempre hay que respetar el orden. Por ejemplo, aquí pequeño, mediano, grande. Aquí pequeño y mediano y aquí grande. Y aquí mediano y grande y aquí pequeño. Lo que no se puede es aquí, digamos, pequeño y grande y aquí mediano. Tiene que respetarse el orden de la variable ordinal. Y las variables numéricas se dividen por lo general en el punto medio, como hicimos antes. Pero también vamos a ver que el algoritmo de CART, el CART lo que hace es probar, y probar hasta que se encuentre el punto donde mejor se divide. Ok. Bueno, entonces vamos a definir qué quiere decir un nodo completamente puro o impuro. Un nodo puro en un árbol intuitivamente es aquel que ya está completamente separado. Es decir, en este nodo ya solo hay de una sola clase. Por ejemplo, nodo, todos son fraudes. O todos no son fraudes. Eso se llama un nodo puro. Un nodo completamente impuro es aquel que tiene la mitad de una clase y la mitad de la otra. O si son tres clases, el 33% de cada clase. Eso diría que es totalmente impuro. Porque la clasificación ahí está totalmente como tirar una moneda. Ok, entonces para medir la pureza de un nodo, vamos a usar la siguiente probabilidad. Ok, no se asusten, que ahorita les aclaro este enredo. La probabilidad de J dado T.
Esto significa la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en un nodo T. Simplemente es, por ejemplo, estando en un nodo, qué porcentajes son de una clase y qué porcentajes son de la otra. Por ejemplo, si el 80% son fraudes y el 20% no fraudes, entonces la probabilidad de ser fraude en ese nodo es del 80% y de un punto 8 y de un punto 2 de ser fraude. Bueno, muchas veces simplemente se usa PJ, que ya les voy a ir aclarando esto un poquito más. Ok, ¿cómo se va a medir si un nodo es puro o no es puro? Matemáticamente se usan los tres siguientes índices: el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. ¿Qué es el error de clasificación? Es 1 menos el máximo sobre J de la probabilidad de J dado T. Ahora les voy a explicar esto con un ejemplo. El índice de Gini es 1 menos la sumatoria de las probabilidades al cuadrado. Y la entropía es un poquito más enredada, es la sumatoria sobre J de la probabilidad de J dado T por el logaritmo en base 2 por la probabilidad de J dado T. Ok, no se asusten. Esto es un poco enredado, pero lo único que quiere decir es que eh, entre, entre, entre más alto el, entre más bajo el error, entre más bajo el índice, cualquiera de estos tres, más puro es el nodo. Ok, entonces uno calcula este índice, y si da 0 es porque tengo un nudo completamente puro. Ok, si da 0. Vamos a ver un ejemplo, para que les quede claro eso. ¿Verdad? Digamos que tenemos este árbol. Aquí está la clase padre y hay 3 nodos. Aunque usamos clasificación binaria, aquí voy a explicar con 3. 3 nodos. El nodo 1, que es este, hay 0 de la clase 1 y 6 de la clase 2. O sea, este sería un nodo completamente puro, porque está bien separado, ¿verdad? Solo hay de la clase 2. El nodo 2 es bastante puro, porque hay 5 de la clase 2 y 1 de la clase 1. Es bastante puro, pero no 100% puro. El nodo 3 es bastante impuro, porque hay 4 de la clase 2 y 2 de la clase 3. Si fueran 3 y 3, es 100% impuro, porque está totalmente distribuido. Ok, entonces vamos a calcular los índices aquí. Yo lo que quiero es que, lógicamente, aquí me dé 0 y aquí me dé aquí me dé más alto, cercano a 0.5, van a ver. Ok, vean el Gini. ¿Cómo se calcula el Gini? En este primer nodo, que tiene 0 y 6. Entonces la probabilidad de C1 es 0 entre 6. ¿Por qué es 0 entre 6? Recordemos de los cursos de probabilidad que la probabilidad se calcula número de casos favorables entre número de casos totales. Los casos totales aquí son 0 más 6, 6. Y aquí hay 0, entonces es 0 entre 6, me da 0. Aquí la probabilidad de C2 es 6 entre 6, casos favorables entre casos totales. Entonces da 1 esta probabilidad. Entonces Gini, por definición, es 1 menos la probabilidad de C1 al cuadrado menos la probabilidad de C2 al cuadrado. Entonces me da 1 menos 0 menos 1, 0. Entonces vean, me dio 0. Eso quiere decir que el error es 0. Entonces este nodo es 100% puro. Ok. El otro nodo, 1, 5. Entonces la probabilidad de C1 es 1 entre 6. La probabilidad de C2 es 5 entre 6. Entonces el Gini de este nodo es 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado igual 0.27. Entonces vemos que está cercano a 0, pero no es 100% puro. ¿Ok? Ahora vemos con el nodo 3. La probabilidad de C1 es 2 sextos. La probabilidad de C2 es 4 sextos. El Gini es 1 menos 2 sextos al cuadrado, perdón, menos 4 sextos al cuadrado. O sea, 0.44. Entonces vemos
que este nodo es más impuro. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces este es 100% puro, bastante puro y un poquito más impuro. ¿Ok? Si fuera 3 y 3, esto da 0.5, que es lo más alto que puede ser G. Ok, usando la entropía, igual, la entropía para este nodo totalmente puro me da 0. Para este nodo bastante puro me da 0.65. Y para este nodo, que es más impuro, 0.92. Ven, aquí, igual. En la entropía, si fuera 3, 3, daría 1. En la entropía lo máximo que puede dar es 1. Y lo mínimo 0. Ok. Para el error de clasificación, que es el más fácil de calcular, porque es 1 menos el máximo de las probabilidades, igual da 0 aquí, en este que es 100% puro, da 0.16 en este que es bastante puro, y da 0.33 en este que es más impuro. Ok, bueno, aquí está gráficamente los tres índices. Aquí vemos que la entropía varía entre 0 y 1, el Gini entre 0 y 0.5 y el error de clasificación entre 0 y 0.5. Entonces lo ideal es que sea 0, 100% puro. En este caso, en Gini y error de clasificación 0.5 si son impuros, 100%. Perdón, que con esta tos que me tengo. Y en entropía 1 si es 100% impuro. Ok, entonces estos índices me permiten encontrar la impureza de los nodos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. ¿Sí les queda claro? Bueno, entonces, cuando yo hago una partición, lo que yo hago es escoger aquella partición que me logre los nodos más puros. Entonces el Gini Split es un índice que lo que hace es hacer un promedio ponderado de los Gini. Por eso NI entre N. Porque le da más importancia a los nodos con más elementos. Ok, vamos a ver un ejemplo. Digamos que vamos a hacer aquí el Gini Split. Supongamos que la cardinalidad del padre es 18. La cardinalidad lo que quiere decir es el número de elementos de la clase. ¿Okay? Eso es la cardinalidad. Entonces aquí hay 6, aquí hay 6 y aquí hay 6. 6 por 3, 18. Vamos a calcular el Gini Split de esta partición. Ok, el Gini Split, entonces ya vimos que el Gini de este primer nodo da 0. De este segundo nodo da 0.27 y de este tercer nodo 0.44. Entonces el promedio ponderado, aquí los tres tiros es 6 entre 18, porque los tres nodos tienen 6 elementos. El promedio ponderado da 0.24. Eso es lo que es Gini Split, es hacer un promedio de los nodos. Eso sí, un promedio ponderado. ¿Ok? Igual con la entropía, yo puedo hacer un promedio de las entropías ponderadas o un promedio del error de clasificación ponderado. ¿Ok? Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces lo que yo quiero aquí es maximizar la información ganada, donde la información ganada es el Gini del padre menos el Gini del hijo, ¿ok? O lo que es igual que digamos, el índice de Gini aquí sea máximo, ¿ok? Bueno, voy a... Ok, sí. Bueno, como les decía, entonces la información ganada es, digamos, el índice de Gini split, el promedio, menos el Gini split del padre. Por ejemplo, si los nodos todos fueran totalmente puros, esto daría 0. Entonces esto sería muy grande. Entonces se ganó mucha información. Si esto es muy grande, entonces esto tiende a ser 0. Es equivalente maximizar la información ganada a minimizar el Gini split, cualquiera de las dos cosas que uno diga. Les voy a hacer un ejemplo para que esto se les aclare. Vean, entonces, vean este ejemplo. Digamos que tenemos un nodo padre, donde 7 son de la clase C1 y 3 son de la clase C2. Y el Gini aquí es de punto 42. Entonces, tengo dos nodos, una división en dos nodos. Este nodo 1 es puro, 100% puro. 3 de la clase C1, 0 de la clase C2. Este nodo 2 tiene 4 de la clase 1 y 3 de la clase 2. Entonces, el Gini de esta clase es 0. ¿Por qué? Porque es 100% puro. Y el Gini de esta clase, que es bastante impura, es .49. Entonces el Gini split es 3 décimos por 0 más 7 décimos por .49. ¿Por qué 7 décimos? Porque aquí hay 7 y aquí hay 3. Entonces esto es un promedio ponderado. Entonces este Gini split da .343. Entonces la información ganada es el Gini del padre, que era .42, menos el Gini split, que es .34, entonces da .077. Esa sería toda la información ganada, ¿ok? De pasar de aquí a pasar de aquí. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, ¿cómo se escoge la mejor división? Digamos que yo tengo un árbol ya. Yo quiero decir si escojo la variable A o la variable B para seguir dividiendo el árbol. La variable A me produce esta división y la variable B me produce esta división. El Gini aquí me da .37 y el Gini aquí me da .48. Entonces, lógicamente yo me quedo con este. Entonces yo me quedo con la división, con la variable que me haga el Gini mínimo. O en otras palabras, la información ganada máxima, es lo mismo. ¿Ok? Entonces el que me dé Gini menor, con ese me quedo. Entonces así es como se escogen las variables. Esta variable me da menor Gini que esta. Entonces me quedo con esta. ¿Qué es lo que hace el algoritmo internamente? Prueba con todas, absolutamente todas las variables y se queda con la que menor Gini le dé. Ok, vean aquí por ejemplo, para una variable cualitativa de 3 modalidades. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Estudia las 3 posibles divisiones que hay de las categorías, como se está viendo aquí. Hace el Gini, aquí le dio .16, aquí .163, perdón, .167, .468. Este es el que le da mejor, pero el algoritmo de CAP no acepta divisiones en 3, entonces se queda con esta, que es la menor de las divisiones binarias.
¿Ok? Se queda con esto. Esa es la idea. El algoritmo prueba y prueba y se queda con aquella que le da mejor. ¿Qué es lo que hace con una variable continua? Como esta de que vimos antes de el ingreso en dólares. Él va probando aquí de 5 en 5, 55.000, 65.000, 72.000, con algún criterio va aquí va como de 7 en 7. Va haciendo los Gini, aquí le da punto 42, punto 40, punto 37, punto 34, así sucesivamente. Este es el que le da el Gini mínimo. Entonces esa variable la divide menores a 97.000, menores iguales, y mayores iguales a 97.000. ¿Ok? Eso es lo que hace con las variables continuas. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno. ¿Sí? La tradición en este caso de las variables cuantitativas, y en el ejemplo que puse anteriores, es básicamente para que quede la misma cardinalidad en cada elemento, en cada grupo. Sí, es muy probable que sí, sí, tienes razón, Fabio. Aquí sí, como que no se dividió uniformemente. Sí, correcto. Entonces, probablemente el criterio que se usó, aquí en el fondo lo que se hizo fue la variable cualitativa. Es que fueran la misma cantidad en cada nodo. De hecho, así es, ¿verdad? Todas tienen 7 nodos. Sí, muy buena pregunta, Fabio. Ven que cada nodo tiene 7 elementos. Entonces, se usó el criterio para partir aquí que quedaran la misma cantidad de elementos en cada nodo. Es una manera. También pudo haber sido en el eje X, ¿verdad, Fabio? Pero esto funciona mejor. Claro, esto, Fabio, es más caro computacionalmente, ¿verdad? Sí, porque hay que hacer el cálculo, ¿no? Todo. Ajá. Sí, sí, eso es más caro. Normalmente los algoritmos usan una división en X y no en Y, pero sí, sí, esta funciona mejor aún porque quedan más equilibradas las clases. Correcto. Ok, bueno. Ajá. ¿Sí, Fabio? No, gracias. Ok, con gusto, Fabio. Bueno, ahora entonces sí, vamos a ver por qué en esta tabla del primer ejemplo de hoy se escogió el reembolso como primera variable. Vean que el reembolso en sí me quedan 3-0. 3 no hicieron fraude. De los sí, todos no hicieron fraude. Entonces 3 y 0. De los no, 4 no hicieron fraude y 3 sí hicieron fraude. Entonces me queda así. Entonces, si yo hago Gini split, como les explicaba antes, Gini split me da punto 0.994. Ok, ahora ¿qué es lo que hago? Voy a probar con estado civil. ¿Qué pasa si uso estado civil? Estado civil parte así, soltero y divorciado y casado. Aquí habría que probar con las 3 opciones, ¿verdad? Pero bueno, digamos haciendo solo esta, las 3 opciones de dividir esto. Me queda este puro y este 100% puro y este 100% impuro. Bueno, aquí Gini split da punto 3. ¿Ok? Ahora vamos a probar con la variable ingresos anuales, partiendo en 80K. Aquí también habría que ir a partir un montón de veces a ver cuál, pero bueno, partiendo en 80K, el Gini split me da punto 34.3. Entonces fíjense, ingresos anuales da Gini 34.3, estado civil da punto 3 y reembolso da punto 0.994. Entonces claramente el reembolso es la que logra un Gini menor. Entonces por eso la primera variable que se escoge es reembolso. ¿Ok? ¿Les queda claro? Eso es muy importante, ¿verdad? Esta es la base del algoritmo, porque eso se sigue aplicando. Porque una vez que estamos aquí, perdón, voy para atrás, luego para seguir, este ya 100% puro, aquí para el algoritmo. Y para seguir aquí, igual, me voy y pruebo con estado civil, ingresos anuales. La que me dé más pura es con la que sigo, y así sucesivamente. Bueno, la pregunta 3, ¿cuándo dejar de dividir? Esta es una difícil pregunta ya que implica una sutil selección de modelos. La idea sería controlar el error de clasificación, el índice de Gini o la entropía en un conjunto de datos de prueba de manera que se detendrá cuando el índice que se selecciona comience a aumentar.
Otro método que es incluso el método de CART, Classification and Regression Trees, es la poda. El método CART llega hasta el fondo del árbol, por decirlo de alguna manera, y después corta las ramas que no aportan mucho al modelo. ¿Ok? Este es el algoritmo de CART en general, el que les explicaba antes. Para un nodo se hacen los siguientes pasos. Para J igual 1 hasta P, donde P es el número de variables, se hacen todas las posibles divisiones binarias y se escoge aquella que maximice la información ganada o que minimice el índice de Gini o el índice de clasificación, bueno, el índice que se escoja que minimice ese índice. Y así sigue hasta que todos los nodos sean puros o lo más puros posibles. ¿Ok? El método de CART lo que hace es esto, él construye el árbol, como les decía, hasta abajo, y la poda consiste, como se ve en este gráfico, en quitar algunos nodos que ya no aportan mucho. ¿Qué quiere decir que no aportan mucho? Que tal vez aquí ya solo hay un individuo, solo un elemento, o solo 3 elementos de 1.000.000, ¿verdad? O incluso hay nodos a veces que ya quedan, que incluso, digamos, la regla es muy pobre. Entonces se corta y se queda más arriba, donde no haya una cantidad tan poca de elementos. Ok, bueno. ¿Sí? En esa parte de los algoritmos de POA, no se puede usar el criterio del cambio del aporte en la ganancia de la entropía, vamos a decir, para saber en qué pueda, digamos, en caso que la ganancia sea muy poca. Sí. Entonces decía dónde parar. Sí, sí, de hecho, pues aquí no, por razones de tiempo, lógicamente no estamos explicando, porque esto de la poda es matemáticamente complicado, pero tiene que ver con eso que usted dice, Fabio, y también con la idea de que incluso puede ser que la información ganada en algún momento empiece a retroceder, o tal vez no tanto retroceder, sino que pase lo que se conoce como el codo de Jambú, que lo vamos a ver en otro curso, y es que ya como que se estabiliza. Entonces como que eso no le aporta nada al árbol. Entonces, cuando la información ganada como que se estabiliza, o sea que ya uno no está ganando mucha información, entonces ahí para, eso se corta. Ese es más o menos el criterio de poda. Hay muchos, Fabio, que se podrían estudiar, pero ese es el más común. Ok, de acuerdo. Profe. ¿Sí? Una pregunta, ¿y la herramienta, digamos, en este caso R, haría, o sea, tiene alguna forma de especificar lo que va a hacer esa poda y que es una función que informe cuál fue el método que utilizó o algo así o no? No. Ahora vamos a ver que lo que sí, uno sí le puede decir cuánta profundidad quiere en el árbol, hasta dónde pare. Pero el algoritmo internamente hace la poda y no le dice aún. Ok. Sí. Ahora vas a ver, ahora ya casi lo vamos a hacer, que uno ve el árbol y ya es chito y no se está dando cuenta que hubo poda. Aunque sí en el fondo, porque los nodos vamos a ver que no quedan 100% puros. Ok, listo, gracias. Bueno, con gusto, Eric. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí. La capacidad de digamos, que debe haber ¿hay algún parámetro definido o no existe? ¿La qué, perdón, Cintia, no la escuché bien? La cantidad de datos que debe haber en el nodo final o en la partición. ¿Hay algún como algo parecido, alguna meta para escoger la cantidad o...? Ajá. Sí, muy buena pregunta. Sí, en realidad es una buena pregunta porque cuando es un criterio de poda también, porque cuando uno llega a nodos donde ya hay muy poca gente, no vale la pena tenerlos. Ahora que es muy poca gente, muy pocos individuos, ya es difícil de decir, ¿verdad? Depende de cuántos tenía uno al inicio, ¿verdad? Si estamos hablando de millones o estamos hablando de una tabla de apenas 200, ¿verdad? Lo que más vale la pena en realidad es, al final, ahora lo vamos a ver con los ejemplos, es qué tan puro queda el nodo. Es decir, Okay. ¿sí? Pero en la parte de sobre estructura, ¿cómo se hacer algo hasta donde te viene un caso y pueden quedar muchos, pero a la hora de probar podría no tener esto estimado porque
se aplica ya a una muestra nueva. Sí, sí, puede ser que eso tiene que ver con que sí, puede ser que haya algunas ramas que den reglas muy buenas. Y entonces los individuos que se vayan por esa rama, digamos, la decisión que uno toma es muy creíble. Pero puede ser que haya otros individuos que se van por una rama mala, que no da probabilidades tan altas. Entonces ese como que la decisión es más dudosa. Sí. Ya lo vamos a ver en un ejemplo aquí con el scoring. Ok, gracias. Sí, con gusto. Bueno, vamos a correr primero el ejemplo de Iris, que es un ejemplo muy, muy clarito para ilustrar, que ya lo habíamos explicado en la clase anterior. Entonces, con el ejemplo de Iris, que es un ejemplo muy separable, entonces por eso sirve bien como ejemplo académico. Ya habíamos visto esto en la clase anterior. Aquí está un análisis discriminante que lo vamos a ver en el próximo curso, cómo separa de bastante bien el ejemplo Iris. Bueno, entonces se lo voy a hacer de una vez aquí en el Rater. Ok, vamos a ver que se hizo la barra de herramientas. Aquí la tengo. Bueno, digamos que en Ratel, entonces les voy a recordar aquí. Recuerden que lo primero que hay que hacer es cargar los datos. Entonces me voy a ir a cargar a los datos de Iris. Ok, y los datos de Iris los tengo aquí en datos. Cargo Iris. Iris, vamos a repasar, está separado por punto y coma y punto. Entonces, te voy a decir aquí punto y coma y punto. Ok. Entonces le digo ejecutar. Ok. Ahí está bien, distinguió bien las variables. No se les olvide después cambiar la partición. En este caso lo voy a cambiar a 0. Voy a dejarle aquí, digamos, 80 y 20 para testing, para hacerlo diferente. Recuerden que tengo que volverle a dar aquí a ejecutar. Ok, ahí está, ya leí los datos. Entonces me voy, ya ustedes por eso ya lo han usado, entonces ya está más claro. Me voy aquí a modelo, le digo el árbol. Fíjense que aquí me dice división mínima, complejidad, profundidad máxima. Esto es profundidad máxima. Para Iris está bien 20. Si yo no tuviera muchos datos, aquí hay que ponerle 500 o 1000, ¿verdad? Un valor mucho más alto. Para Iris está bien. ¿Ok? Perdón, aquí es la profundidad máxima. Aquí, perdón, estoy leyéndolo mal. La complejidad, esto es para que en qué momento para. El cubo mínimo, no sé qué es. Y la división mínima, esto también tiene mucho que ver con la profundidad. Y es cuántas veces, digamos, reutilice una. Eso en el fondo tiene que ver con cuántas veces reutilice una variable. Bueno, como se ve aquí, él usa un paquete de R que se llama rpart. Y entonces le vamos a dar a ejecutar. Ok, aquí nos da algunas reglas, da algunos datos. Ya construyó el árbol. Le puedo decir que me dé reglas aquí. Entonces las pone aquí al final. Algunas reglas, por ejemplo, regla. Si el tipo es setosa y el P largo es menor a 2.6, perdón, si el P largo es menor a 2.6, el covered quiere decir que el 38% de los datos están ahí. Esto es en total y esto es en, perdón, el 32% y esto es en números absolutos. El tipo va a ser
setosa, se lo voy a mostrar aquí en el árbol, es más fácil leer la regla en el árbol. Aquí lo dibujo, debe haberme quedado aquí atrás, aquí está el árbol. Ok, vean el árbol. Ok, aquí es más fácil de explicar. Entonces vean, acá la primera regla que tengo es que si pétalo largo es menor a 2.6, si es sí, hay una seguridad de 100% de que sea setosa. Vean, la probabilidad es 1. Aquí hay 100% de cetosas, 0% de versicolor y 0% de virgínica. Y aquí cayó el 32% de la población. Es decir, esto es una regla muy buena. Si P largo menor a 2.6, de fijo es cetosa. Ahora si no, esta es la otra regla, si no, entonces se viene aquí, si es versicolor, perdón, si no, entonces va a ser versicolor, aquí está el 68% de la población, y aquí lo que me está diciendo es que más bien la mitad van a ser versicolor y la mitad virgínicas, y ya el 0% van a ser cetosas. Aquí el orden es cetosa, versicolor, virgínica. Entonces, acá si P largo es menor a 4.8, si es sí, siempre a la izquierda es yes y a la derecha no, en este sistema. Entonces va a ser versicolor, con una probabilidad de un 97%. Vean que este nodo no es 100% puro, pero es bastante puro. Entonces, si cae aquí, yo digo que es versicolor. O si quieren decirlo más fino, bueno, con un 97% de probabilidad es versicolor. Y aquí cayó el 31% de la población. Ok, ahora, si el pétalo largo no es menor a 2.6, si el pétalo largo, ven que aquí usó dos veces la misma variable, pero sobre otra partición. Si no, digamos como que esta variable es continua, como el que la partió en tres intervalos. Si no es menor a 4.8, entonces es virgínica. Eso sí, con una probabilidad de 89%. Entonces vean que esta es la regla mejor de todas, porque me da 100% de certeza. Esta regla es casi perfecta, pero no perfecta. Y esta otra regla es digamos, la más malita, aunque no tanto, ¿verdad? ¿Les queda claro ahí cómo leer el árbol? Ok, entonces ven que el árbol, ahora le vamos a calcular el error global, pero también es importante ver que de un árbol puede ser que globalmente no sea tan bueno, pero que de él sí yo extraiga reglas que valga la pena. Por ejemplo, en scoring de crédito. Puede ser que yo encuentre reglas buenas para decidir si es buen pagador o no es buen pagador, aun cuando el árbol en común todo no sea tan bueno. Ok, bueno, entonces vamos a ir a evaluar. Entonces vamos a evaluar. Vamos a decirle aquí que en la muestra de testing antes me preguntaba si yo le doy a evaluar aquí en entrenamiento, estoy dando un criterio sobrecargado, sobreestimado, porque estoy evaluando con lo que aprendí. Lo que es bueno es darle en prueba o en completo. En completo también está un poco sobreestimado. Aquí uso toda la tabla para evaluar. Lo mejor es hacerlo aquí en prueba. Entonces le doy a ejecutar y aquí está el modelo. Vean que el modelo fue muy, muy, muy bueno. La diagonal es muy grande y los demás es todo cero. El único fallo que tuvo fue que esta era versicolor y la predijo como virgínica. Y aquí está porcentualmente. Es decir, que el error global fue del 3% y el 97% lo clasificó bien. Ok, aquí no se puede hacer curva rock porque son tres clases. Ok, ¿sí les queda claro hasta ahí, muchachos? Muchachas, ya se me quitó la tos un poco. Ahí están las dos Cintias que tenemos en el curso. Lisbeth, Luis, ahí están todos, muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces eso está explicado aquí en, el, en la presentación. Ok, aquí están las reglas. Vamos a hacerlo con el ejemplo de scoring.
Ok, aquí recuerden que tenemos dos archivos, tabla de aprendizaje y tabla de testing. Ok, entonces vamos a hacer el ejemplo en... Ok, en, ujú. Aquí tenemos a Ratel. Bueno, entonces vamos a leer otro archivo. Vamos a leer muestras de aprendizaje. Le doy a aceptar y le doy ejecutar. Me dice que si sobrescribo el modelo, le digo que sí. Ok, muy bien. No se les olvide ahí quitar esto de partición, porque aquí tengo mis datos de testing en otro archivo. Y vamos a ver cómo era la separación en la muestra de scoring, es punto y coma y punto también. Eso siempre es muy importante verificarlo, porque si no, no lee bien las variables. Punto y coma y punto. Ok, le doy a ejecutar nuevamente. Leyó bien la variable a predecir, que es buen pagador, y todas las demás variables. Ok, muy bien. Entonces me voy a modelo. Le doy a ejecutar. Le voy a poner aquí, como este ejemplo es más grande, le voy a poner una... no, perdón. Ahí está bien, división máxima. Le voy a poner en profundidad 300 para que haga un árbol más grande. Ok. Va a correr el método de cat. Ok. Entonces le voy a dar a ejecutar. Ahí está el árbol. Le puedo decir que las reglas. Y aquí me tira las reglas. Por ejemplo, que hay una regla. Si va a ser buen pagador, no va a ser buen pagador. Sí. El coeficiente crédito avalúe menor a 11.5 y el grado académico es menor a 1.5 y el coeficiente crédito avalúo mayor a 3.5. Esto se podría leer como que el coeficiente crédito avalúo está entre 11.5 y 3.5. Ok, bueno, ahí está el árbol, ahí están las reglas. ¿Qué más está interesante aquí? Ok, lo voy a dibujar. Ahí está el árbol. Este cuesta un poquito verlo, ¿verdad? Porque... ok. Entonces vamos a tratar de leer alguna de las reglas. Está pequeñito ahí, no sé si lo ven. Dice, si coeficiente crédito avalúo es menor a 12, creo que aquí es a 12, punto 12, que no se ve bien. Si es sí, bueno, por ejemplo, si es no, y si el grado académico es mayor o igual a 1.5, si es no, entonces tenemos una regla de que sí va a ser buen pagador. Y en esta regla, el 97%, ven que los azules son nodos dominantes por el sí, y los verdes son nodos dominantes por el no. Entonces aquí tenemos una regla que me da una certeza, un 97% de un buen pagador. Que el crédito, coeficiente de crédito valor menor a 12, grado académico mayor o igual a 1.5, de fijo es buen pagador con una probabilidad de punto 97. Y además aquí está el 43% de la población. O sea, esto es una regla bastante buena. Una regla para el no, digamos, coeficiente de crédito valor menor a 12, si es sí, si el grado académico es menor a 1.5, si es sí, si el coeficiente de grado académico es mayor o igual a 0.5, o sea, si es sí, entonces tenemos una buena regla para no pagador, con un 94% de probabilidad de que no sea buen pagador. Aquel que tiene coeficiente de crédito volumen mayor a 3.5, grado académico menor a 1.5 y coeficiente de crédito volumen menor a 12, el que cumpla todo eso tiene alta probabilidad de no pagar el crédito. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de este árbol? Vean que aquí se responde mucho lo que algunos de ustedes me preguntaban. Ninguno de estos es puro. Sin embargo, ahí el algoritmo terminó o cortó. Aquí pudo haber seguido dividiendo, pero no valía la pena. ¿Sí? Sí, en el no que está al lado izquierdo, el 94% es de que no, de que sí. Más a la izquierda. Este nodo, el 90, sí, el 94% es de que no. ¿Sí?
Sí, o sea, el 94% de las personas que cayeron en este nodo no pagaron el crédito, no van a pagar el crédito. Y aquí está el 8% de la población global. Ok, ok, listo, gracias. Sí, sí, con gusto, Eric, Denis. ¿Alguna otra pregunta? Sí, los noditos, entre más azul, más al sí. Y entre más verde, más al no. Y a la derecha está el sí y a la izquierda el no. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Entonces aquí, evaluando el modelo, vamos a ir a ver globalmente cómo está el asunto con este método. Vamos a calcular la matriz de error, pero vamos a ir a traernos el archivo de testing, la tabla de testing. Entonces voy a traerme la tabla de testing. Ajá, aquí está. Recuerden que la tabla de testing siempre tiene que tener el mismo formato que la tabla de training. Ok. Entonces aquí le voy a decir que ejecute. Ok, entonces vean que el error global es del 5%, o sea que la predicción global es buena, es del 95%. No está tan malo para hacer un scoring, que es un problema difícil. 9 de cada 13, digamos aquí son 13, los predice bien. Eran 9, los predijo como no. Falló en 4. Y en el sí lo hace muy bien. En el sí el 85 de 86 los clasifica bien. Y en el no 9 de 13 los clasifica bien. Ok. ¿Alguna duda? ¿Por qué digo que este no es un problema? Este es un problema difícil. Porque es lo que se llama un problema desbalanceado. La mayoría de gente, para suerte en los bancos, paga los créditos. Entonces la clase del no es mucho más pequeña. Entonces es difícil de determinar la clase del no. Entonces los problemas desbalanceados son los problemas más difíciles en minería de datos, en predicción. Scoring es uno de esos problemas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Si uno tiene una casos desbalanceados, como en este caso, uno puede usar algo como las probabilidades a priori, porque hay nada de ir yo por la mía, pero eso se puede usar como para iguales de manera que se tomen las cuentas los pocos casos que hay de una categoría. Ajá, casi no la escuché porque tengo un pleito de perros. Aquí afuera. Perdón, si me repites, sí, por favor. No, que había leído que existe en o sea, lo de las probabilidades a priori. Ajá. Cuando hay muestras más bajas, uno podría utilizar como poner los mismos pesos en cada una de las clases o algo así como para ayudar a crear el nuevo, a entrenarlo. Sí. No sé si eso sirve o no está bien. Sí, sí, no está del todo bien, pero sí se hace. Por ejemplo, Fabio que está por ahí sabe que cuando uno, el problema de detectar si una transacción es fraude en tarjetas de crédito, por ejemplo, que es todavía mucho más desbalanceado. Usted tiene 50.000 transacciones que son no fraude y solo 3 que son fraude. Entonces el problema es demasiado desbalanceado. Entonces uno cambia la proporción. Cambia la proporción para tratar de que el modelo aprenda. Pero siempre ahí hay como un cierto engaño. Ah, ok, pero después de una definición, una el punto 5 y punto 5 eran dos clases y yo tengo dos categorías, las hago, digamos, de igual cantidad, después no tengo que devolver, digamos. Sí. Yo que realmente era punto 9
punto uno y pues luego sí, pues no van a ir como de volver de alguna manera, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que esa de vuelta no es tan clara cómo se hace, ¿verdad? No, no es como Pero, tan lineal la cosa. ok, ok, Sí, entonces no, sí se hace, pero no es muy, como muy claro. ok, ok, En los métodos más adelante vamos a ver los métodos de potenciación. En esos métodos sí, van a ver que uno, digamos, le puede dar más peso a ciertas cosas, a ciertos individuos, para que el modelo los mueva. Pero el modelo ya prevé eso. Digamos, para eso que usted dice, Cintia, de la de vuelta. ajá, ok, En, en- perfecto, en un árbol no sería tan claro cómo se devuelve uno. sí, ok. Ujú. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, muy buena pregunta, Cintia, porque aunque aunque no es tan correcto como les decía, pues a veces hay que hacerlo. El problema muy desbalanceado no queda más que hacerlo. Bueno, para terminar, ahí estamos viendo la curva ROC de este modelo. Ok, esa es la curva ROC. Uno podría, aquí puedo hacer la curva ROC. Ahí está la curva ROC. Y ya podría ir a modelo. Vamos a correr máquinas vectoriales de soporte también, que ya habíamos visto la clase anterior. Ahí está, me voy a modelo. Y aquí está la curva ROC para RPart y para máquinas vectoriales de soporte. Pareciera que es un poquito menor los árboles de decisión que las máquinas vectoriales de soporte en, en este ejemplo. Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno. Entonces, si no lo dejamos por ahí por hoy, ahí hay una tareita para de hoy en 8. Este método es uno de los más difíciles que vamos a ver en la tarea. Viene un ejemplito ahí al principio. Voy a buscarla. Para que ustedes hagan los cálculos a mano. Una pregunta, ¿Sí? ¿esa curva de Rock es la misma curva conocida como curva de Lorentz? No estoy seguro, usted sabe. Ok, voy a revisar los calculillos, por ahí creo que tengo la fórmula. Sí. Es que, bueno, yo no les he explicado muy bien qué es la curva del rock. Porque aquí en Reiter no es fácil. En el próximo curso les voy a explicar bien cómo se calcula la curva del rock a mano. Y ustedes más bien me van a decir si es la misma, porque yo no recuerdo bien qué es la curva de Lorentz. Voy a revisar yo también, Lisbeth. Ok, ok, voy a sacar la formulilla, por ahí la debo tener, para ver si es la misma. Y sí, yo en el próximo curso les voy a explicar exactamente qué es la curva de rock.
porque la curva de ROC tiene que ver con la ley de probabilidad y con algunas cosas que aquí en RATEL no quedan completamente claras. Por ahora lo que sí les puedo decir es que la curva de ROC lo que marca es eso, ¿verdad? Entre más, compartiendo de nuevo el escritorio, entre mayor sea el área bajo la curva, mejor es el modelo, como estamos viendo ahí. Pero todavía yo no les he explicado bien qué quiere decir estos números en el eje X. Esto es una curva paramétrica, pero van a ver que en el próximo curso yo voy a construir unas, digamos, más a pie, para que vean exactamente qué quieren decir estas cosas. Bueno, les decía para terminar que en la próxima tarea, vamos a ver, vamos por la tarea número ¿qué? No, no, mentiras, no, no les puse ese ejercicio. Bueno, está bien. Es que les iba a poner un ejercicio para hacer un arbolito a mano. Pero no lo puse. Está bien. Ok, bueno. Entonces, muchísimas gracias más bien por haber asistido a la clase. Disculpen ahí la tos que tengo hace como 22 días y que no se me quita de ninguna manera. Se me va y se me vuelve. Bueno, ahí estoy en eso. Y también el tema de que los perros están aquí. Es que ahora estoy en Costa Rica. Aquí en Costa Rica tengo un perro. Y, y está aquí muy cerca. Entonces me oye hablando y quiere entrar por la ventana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, bueno, entonces les agradezco muchísimo y nos vemos de hoy en 8. Cualquier duda, ahí estamos en el foro. Muchas gracias y disculpen ahí las interrupciones. Hasta No te luego. preocupes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.